Ok, la palabra católico la escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente en su origen? Hoy vamos a meternos de lleno en el argumento del autor Luis Medina. Él nos dice que la universalidad no es solo una característica más, sino que es la misión central de la Iglesia. Así que vamos a desglosar esta idea juntos. Y bueno, todo arranca aquí, con el origen de la palabra. Católico viene del griego católicos. ¿Y qué significa? Pues universal o concerniente al todo. Y aquí está el punto clave del argumento que estamos viendo. No es solo un nombre, es en esencia la descripción de una misión. Y esto nos lleva directo a la tesis central del autor. O sea, la idea es que la Iglesia, desde su fundación por Cristo, no fue pensada como algo, no sé, local o para un grupito. No, fue concebida como algo global, para todas las personas, en todos los lugares y para siempre. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sostiene este argumento? Vamos a ver. Bien, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el argumento se apoya, antes que nada, en lo que la fuente llama el mandato bíblico. Vamos a revisar esos textos que se consideran el pilar de toda esta visión. A ver, el primer texto claro que se nos presenta es este, de Mateo. Y fíjense en la frase, todos los pueblos. Esto es crucial para el argumento. Según la fuente, no se trata de una sugerencia, para nada. Es una instrucción directa, un mandato que desde el minuto 1 establece una misión que es, por naturaleza, universal, sin fronteras. Pero la cosa no para ahí. Lo interesante aquí es cómo el mandato se va expandiendo. Ya no hablamos solo de todos los pueblos, ahora es vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. O sea, el alcance se vuelve total, absoluto, abarca pues todo. Y esta otra cita del libro de los Hechos es casi como una hoja de ruta, un plan de expansión. Fíjense, empieza en lo local, Jerusalén. Luego se va a la región, Judea y Samaria, y el objetivo final, el global, hasta los confines de la tierra. Es literalmente un mapa para la misión universal. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el punto central del autor es clarísimo. Estos versículos no son meras sugerencias, no. Se presentan como un mandato directo, innegociable. La Iglesia, por su misma esencia, tiene que ser universal. Ok, ya vimos la base bíblica, pero el argumento no se queda solo ahí, en los textos. Ahora vamos a ver cómo la fuente lo va construyendo, cómo conecta estas escrituras con momentos clave de la historia y también con el pensamiento teológico. Esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo fue la progresión. Todo empieza con el mandato de Cristo, ¿cierto? Luego, ¡pum!, llega Pentecostés. En este evento se nos cuenta que el Espíritu Santo desciende y la misión se pone en marcha. Y ojo, con gente de todas las naciones. Y si avanzamos un poco, para el año 107 después de Cristo, el término Iglesia Católica ya se estaba usando para describir precisamente este cuerpo universal. Ahora, demos un salto enorme en el tiempo. La fuente nos lleva hasta el siglo XX, a un documento del Concilio Vaticano II. Y lo que hace este texto es reforzar esa misma idea de vocación universal. Afirma que toda la humanidad, de una u otra forma, está llamada a esta unidad. Y aquí la cosa se pone un poco más filosófica. Se nos presenta un razonamiento que a menudo se vincula con pensadores como Santo Tomás de Aquino. La lógica es bastante directa. Si el objetivo final es universal, o sea, la salvación para todos, entonces el medio para llegar a ese fin también tiene que ser universal, es decir, una iglesia que sea para todos. Bien, ya tenemos la base bíblica e histórica. Ahora, el autor trae toda esta idea de universalidad a un contexto más moderno y la pone en contraste con lo que describe como visiones, pues, opuestas. Y aquí la fuente hace una distinción muy clara entre dos conceptos, unidad y uniformidad. Se argumenta que el modelo católico es el de unidad en la diversidad, o sea, una sola fe que se expresa a través de 1000 culturas distintas. Y esto se contrasta con lo que llama un modelo ideológico, que buscaría más bien la uniformidad, o sea, borrar las diferencias para crear una única cultura global homogénea. Para que esto quede todavía más claro, la fuente usa una analogía cultural muy gráfica. Dice que una iglesia local que se autoproclama la Iglesia Universal es como si dijéramos que Los Supersónicos es todo lo que hay en el género de ciencia ficción. O sea, es ignorar un universo gigantesco de historia, de obras, de tradición.
Y luego nos topamos con este número, más de 40.000. Según la fuente, esta cifra representa un desafío enorme. La existencia de tantas denominaciones cristianas distintas plantea una pregunta clave para el argumento. ¿Cómo puede existir una única verdad universal si hay miles y miles de interpretaciones fragmentadas? Bueno, y ya para ir cerrando, en la última sección, la fuente nos da algunos argumentos prácticos, algo así como herramientas para defender esta idea de la universalidad en una conversación o en un debate. La propuesta es una especie de estrategia de diálogo en 2 pasos. Muy sencilla. Paso 1. Si alguien dice que la Iglesia no es universal, la respuesta es volver a la base, a Mateo 28:19, el mandato de ir a todas las naciones. Y el paso 2, si otra iglesia dice ser universal, la pregunta es directa. Oye, ¿cuándo se fundó y quién la fundó? Poniendo el foco en la historia y la continuidad. Y esto nos lleva a una de las preguntas retóricas clave que plantea la fuente. A ver, ¿quién puede realmente llamarse universal? Una denominación que nació en el siglo XVI, o la iglesia que, según este argumento, ha estado presente de forma continua desde Pentecostés. Es una pregunta que busca poner las cosas en perspectiva histórica. Y la segunda pregunta es más práctica, más del aquí y el ahora. ¿Cómo se cumple hoy ese mandato de ir por todo el mundo? La fuente cuestiona qué otro cuerpo eclesial, aparte de la Iglesia Católica, tiene una presencia real en todos los continentes. El argumento es que este alcance global es en sí mismo una prueba de que se está cumpliendo esa misión original. Y para amarrar todo el argumento, la fuente se apoya en esta cita de Benedicto XVI, que la verdad lo resume todo muy bien en 3 puntos. La Iglesia es católica porque 1. Anuncia la fe completa, la totalidad. 2. Administra todos los medios para la salvación. Y 3. Su misión es para todos los pueblos. Es un resumen muy potente. Entonces, para recapitular rápidamente el argumento que acabamos de explorar. Todo se sostiene sobre 4 pilares. Primero, el mandato original de Cristo de ir a todas las naciones. Segundo, el lanzamiento oficial, por así decirlo, en Pentecostés, para todos. Tercero, una continuidad histórica que se presenta como una marca única. Y cuarto, que esta misma naturaleza universal es una señal clave de su autenticidad. Y la fuente nos deja con una última reflexión, una pregunta que lleva todo un paso más allá. Pensemos, si la Iglesia es universal, ¿no debería tener también una forma universal de interpretar y de transmitir la verdad? Es una idea para quedarse pensando sobre las implicaciones reales de lo que significa ser universal.